San Ceferino, el papa que la historia olvidó y la Iglesia necesita hoy. ¿Alguna vez te has sentido irrelevante? Pequeño, uno más entre la multitud, perdido en el ruido del mundo. Un nombre que nadie recordará. Imagina ahora llevar ese sentimiento al lugar más alto, al trono más poderoso de la tierra en tu tiempo, y aún así, sentirte completamente abandonado. Esa fue la cruz de un hombre del que probablemente nunca has oído hablar, un papa, un mártir, un santo. Su nombre es Ceferino, y su historia está a punto de desvelarte una verdad incómoda y hermosa sobre la Iglesia. Que Dios no construye su fortaleza sobre mármol y oro, sino sobre la fragilidad de los hombres que se dejan romper por él. Esto no es una clase de historia. Es un viaje al corazón de lo que significa ser cristiano cuando todo parece derrumbarse. Y comienza con una pregunta que tal vez hoy te haces. ¿Puede un hombre débil, un don nadie, cambiar el curso de todo? El año es 199 después de Cristo. El Imperio Romano respira con la pesadez de un gigante enfermo. En Roma, los mármoles relucen, pero la persecución contra los cristianos es una sombra que se alarga. Y en medio de este caos, Dios hace una elección que deja perplejos a los ángeles. Elige a Ceferino, no un filósofo griego, no un noble romano, no un orador brillante. Las fuentes históricas, escasas como migajas de un banquete olvidado, nos lo presentan como un hombre simple. Algunos, incluso con desdén, lo llamaron indocto, un hombre común, un hombre invisible para los cronistas de su tiempo. Aquí es donde nuestra mente moderna tropieza. Esperamos al héroe carismático, al líder nato. ¿Y si te dijera que el plan de Dios para salvar a su Iglesia en uno de sus momentos más críticos fue confiarla precisamente a la debilidad? Esta es la primera paradoja de Ceferino. Su irrelevancia es su credencial. Porque el cristianismo no es la religión de los superhombres. Es la fe del Hijo de Dios que murió como un esclavo. Y a veces, sus sucesores en la tierra llevan esa misma marca. Ceferino asume el papado y, de inmediato, la tormenta arrecia. El emperador Septimio Severo decreta una persecución. Los cristianos son cazados. ¿Y el papa, dónde gobierna? No desde un palacio de Letrán que aún no existe, sino desde las catacumbas. Su palacio pontificio es un laberinto de túneles oscuros, húmedos, habitados por el silencio de los muertos. Aquí, entre tumbas, Ceferino pastorea, bautiza, celebra la Eucaristía sobre sepulcros. Su cátedra es una piedra fría. Este es el Vaticano del siglo III. ¿Qué se rompe si olvidamos esta imagen? Se rompe la verdad esencial de que la Iglesia no es una institución mundial, a pesar de la persecución, sino a causa de ella. Su fortaleza nace en la vulnerabilidad. Piensa en tu propia vida, en tus túneles oscuros, en tus sentimientos de insignificancia. Ceferino, desde las sombras, te está diciendo algo. Tu catacumba, ese lugar que te avergüenza, que te esconde, puede ser el sagrario desde donde Dios gobierna algo hermoso en tu vida. La debilidad no es un obstáculo para la misión, es, muchas veces, su requisito. Y en estas catacumbas, Ceferino toma una decisión monumental, una decisión que toca tu fe directamente hoy. Ordena la creación del famoso cementerio de San Calixto. Por primera vez, la Iglesia afirma con hechos: el cuerpo del creyente es sagrado. No es un desecho. La resurrección de la carne no es un concepto abstracto. Es una verdad que se honra enterrando con dignidad. Mientras el mundo romino veía el cuerpo con desprecio, los cristianos, guiados por este papa simple, lo veneraban como templo del espíritu. Sin Ceferino, nuestra veneración por los santos, por los cementerios, por el mismo acto del entierro cristiano, perdería una de sus raíces más profundas. Él defendió, con hechos, lo que luego la Iglesia creería con firmeza, que somos cuerpo y alma, y que Cristo redime ambos. Así que tenemos a un hombre común, en un lugar oscuro, haciendo un trabajo silencioso. La historia mundial ni lo registra.
Pero en el plan de Dios, Él es el dique que contiene el caos. ¿Cómo? ¿Qué fuerza tenía? La respuesta nos lleva al núcleo de la revelación cristiana. Ceferino no estaba solo en las catacumbas. Con él estaba un gigante, un hombre que la historia sí recuerda, Hipólito de Roma, uno de los teólogos más brillantes de su siglo. Erudito, escritor, polemista. Y aquí viene la tensión humana. Hipólito, el intelectual, veía a Ceferino, el pastor simple, con una frustración inmensa. En su obra Filosofumena, lo acusa de ser débil, de dejarse manipular, de no ser lo suficientemente firme en doctrina. Es el conflicto eterno, la cabeza contra el corazón, la ortodoxia rigurosa contra la misericordia pastoral. ¿De qué lado está Dios? Este es un punto de quiebre para muchos. ¿No debería el Papa ser el teólogo perfecto, infalible en cada palabra? Ceferino nos revela que el papado es, ante todo, un ministerio, un servicio de unidad. Su fuerza no está en su brillo personal, sino en la promesa de Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Nota: Cristo no dice, tu inteligencia o tu elocuencia edificarán la iglesia. Dice, yo la edificaré, sobre Pedro, sobre su confesión, sobre su sucesor, sea un genio o un hombre simple. Y en su simplicidad, Ceferino tomó decisiones doctrinales cruciales. Enfrentó la primera gran herejía sistemática, el montanismo, que despreciaba la materia y proclamaba un espiritualismo extremo, y el adopcionismo, que negaba la divinidad plena de Cristo. Frente a ellos, ¿qué hizo el Papa? No escribió largos tratados, actuó con la autoridad que Cristo le dio. Defendió la unidad de la Iglesia y la verdadera naturaleza de Cristo. Confirmó el canon de las Sagradas Escrituras, ese mismo que tienes en tus manos hoy. Su pontificado fue el muro de contención que permitió que después los grandes concilios definieran con claridad lo que nosotros ahora recitamos tranquilamente en el credo, que Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. Imagina la escena. En la oscuridad, rodeado de muerte, un hombre defiende que el Verbo se hizo carne, que Dios asumió materia. No es una teoría, es la luz que ilumina las catacumbas. San Ireneo, su contemporáneo, dijo, la gloria de Dios es el hombre vivo. Ceferino lo defendió con su vida, literalmente. Y hay un momento de sublime revelación. En medio de la persecución, la Eucaristía era el centro. Ceferino, como papa, reguló la comunión. Defendió su práctica. Y aquí la Escritura se vuelve carne en su pontificado. Cuando San Pablo escribe a los Corintios, «El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo», 1 Corintios 10:16. No era una metáfora para los cristianos de las catacumbas, era su alimento para no desfallecer. Ceferino, el custodio de ese sacramento, se convierte en icono viviente de Cristo, el buen pastor, que guía a sus ovejas en el valle tenebroso. Salmo 23. Él no era el centro. El centro era el pan partido. Él solo era el servidor de ese misterio. Así, la doctrina no bajó de un cielo abstracto. Nació del combate, de la necesidad, de la defensa del rebaño. Ceferino nos muestra que la tradición no es un museo. Es un río de vida que fluye desde los apóstoles y que a veces su cauce debe abrirse paso bajo tierra. Pero esta defensa tuvo un costo de sangre. Es normal que surjan dudas. Quizás estés pensando, está bien, fue un hombre bueno, pero ¿mártir? Las fuentes son ambiguas. Algunos dicen que murió en paz. ¿No es esto otra exageración piadosa? Esta objeción es legítima. La amamos porque nace del deseo de verdad, no de mitos. Aquí no podemos imponer, solo podemos mostrar. La tradición antigua, venerable, lo señala como mártir. El martirologio romano, depósito de la memoria de la Iglesia, lo afirma. ¿Por qué? Porque en el siglo III, ser papa era una sentencia de muerte. Gobernar la Iglesia era enfrentar al imperio. Su vida entera, vivida en clandestinidad, fue un martirio continuo.
el martirio de la fidelidad en la oscuridad, del gobierno desde el anonimato, de cargar con la debilidad de sus ovejas y los ataques de sus propios hermanos, como Hipólito. Morir mártir no era solo ser decapitado en el circo, era dar la vida gota a gota en el servicio. Pero hay una objeción más profunda, más dolorosa, el escándalo de Hipólito. Aquí está la herida. Un santo, Hipólito, se enfrenta al Papa, lo acusa públicamente y termina cismático, fundando una iglesia rival. Es la pesadilla de todo católico. ¿Cómo puede un santo estar en contra del Papa? No demuestra que el papado es humano, demasiado humano. Esta confrontación no es la debilidad de la iglesia. Es su fortaleza revelada. Te muestra una iglesia real, de santos que pecan, de papas que son juzgados, de conflictos dramáticos. Pero te muestra algo más, la misericordia de Dios que escribe derecho con renglones torcidos. Porque la historia no termina ahí. Ceferino muere, y su sucesor, el Papa San Calixto I, perdona a Hipólito y lo reconcilia. Hipólito volverá al seno de la iglesia, ¿y cómo morirá? Como mártir, deportado a las minas de sal de Cerdeña. Un mártir reconciliado. ¿Quién obró ese milagro de unidad? El mismo espíritu que guió a Ceferino en su paciencia y a Calixto en su perdón. La promesa de Cristo se cumple no a pesar del conflicto, sino a través de él, y esto toca tu vida directamente. Tienes tu propio Hipólito, alguien que te critica, que te subestima, que no cree en ti. Ceferino no declaró la guerra a su crítico, gobernó, sirvió, amó a la iglesia, y Dios, con el tiempo, trajo la reconciliación. A veces, la respuesta más poderosa a una objeción no es un argumento, es una vida entera de fidelidad. La muerte de Ceferino, hacia el año 217, cierra un pontificado de unos 18 años, uno de los más largos y decisivos de la era de las persecuciones. Fue enterrado, como no, en sus catacumbas, no en un mausoleo, en el seno de la iglesia que era madre y tumba, vientre y sepulcro, de donde nace la resurrección. Su legado no es un libro, es una iglesia viva, unida, que sobrevivió. Es el hecho de que tú, hoy, puedas creer en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y recibir su cuerpo en la Eucaristía, gracias a que hombres como él defendieron estas verdades con su vida. Entonces, la pregunta deja de ser histórica. Se vuelve personal, urgente. Ceferino ya no es un nombre en una lista, es un espejo. ¿Qué cambia si aceptas el mensaje de San Ceferino? Cambia todo, porque deja de ser una historia del siglo III y se convierte en un manual de vida espiritual para hoy. Primero, redefine el éxito. En un mundo obsesionado con la visibilidad, los influencers y el reconocimiento, Ceferino grita en silencio: tu fidelidad en lo oculto es más poderosa que todos los aplausos del mundo. Tu trabajo aburrido, tu familia que no ve nadie, tu lucha callada con tus defectos, tu oración en la catacumba de tu habitación, eso es donde Dios está edificando su iglesia. Ahora, segundo, redefine la autoridad. La autoridad en la iglesia no es dominación, es servicio crucificado. Es el Papa yendo a lavar los pies de reclusos. Es el párroco que escucha confesiones por horas. Es el padre y la madre que se desviven por sus hijos. Es Cristo, el siervo sufriente de Isaías 53, que gobierna desde la cruz. Ceferino gobernó desde una tumba. ¿Desde dónde estás llamado a gobernar tu pequeño reino con amor? Tercero, y más importante, redefine tu relación con la iglesia. Si ves a la iglesia solo como una institución poderosa, Ceferino te descoloca. Te muestra una esposa de Cristo que es, al mismo tiempo, gloriosa y humillada, fuerte y frágil, santa y necesitada de perdón. Si la abandonas por sus fallas humanas, abandonas también su misterio divino. Abandonas a Ceferino en su catacumba, abandonas a Hipólito en su error y su retorno. Pierdes la belleza desgarradora de la comunión de los santos, que son santos precisamente porque se dejaron sanar por la gracia dentro de esta familia herida. Ceferino, el hombre que la historia olvidó, se convierte en una llave maestra para entender lo esencial. Lo esencial no es el poder, sino el servicio.
no la claridad absoluta desde el principio, sino la fidelidad en la niebla, no la fuerza humana, sino la promesa divina. Mi gracia te basta, porque mi poder se muestra en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Todo converge en Cristo. Ceferino es un icono, una ventana. A través de su debilidad, vemos la fuerza de Cristo. A través de su anonimato, vemos a Cristo, el varón de dolores, despreciado y deshecho de hombres. Isaías 53:3. A través de su martirio, vemos el sacrificio del Cordero. Él no se predicó a sí mismo, señaló al pan de vida. Su pontificado es un comentario vivo del Evangelio de Juan. Él debe crecer, yo debo menguar. Juan 3:30. Y así termina nuestro viaje donde empezó, en la irrelevancia. Pero ahora esa palabra ya no duele, brilla. San Ceferino, papa y mártir, no te pide que recuerdes su nombre, te pide que creas en la promesa que él custodiaba. Te pide que, en tu propia catacumba, donde te sientes solo, pequeño y olvidado, reconozcas la presencia del mismo Cristo que gobernó desde una cruz y desde un sepulcro prestado, y que resucitó. Donde está la debilidad, allí está la fuerza de Dios. Donde está la muerte, allí germina la vida. ¿Crees esto? San Ceferino, pastor de las catacumbas, que gobernaste la Iglesia no desde tronos de oro, sino desde la humildad de la tierra y la sombra de la muerte, intercede por nosotros. Ayúdanos a ver en nuestras debilidades no una maldición, sino el lugar elegido por Dios para manifestar su gloria. Enséñanos a ser fieles en lo pequeño, valientes en la prueba, y siempre unidos a la roca de Pedro, que es Cristo mismo. Que nuestro anonimato, unido al tuyo, sirva para la gloria de Dios y la edificación de su Iglesia. Amén. Si este viaje al corazón de la fe a través de la vida de un hombre olvidado ha tocado tu alma, no dejes que termine aquí. Suscríbete a este canal para seguir explorando las raíces profundas y heroicas de nuestra fe. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que en su debilidad hay fuerza. Porque la historia de Ceferino no es solo suya. Es de todos los que, como tú y como yo, seguimos a Cristo en las catacumbas del siglo XXI. Que la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Paz y bien.